Soy Celeste Casina, estudiante de Geografía. Soy María Redín, también estudiante de Geografía. Yo soy Luciana Santuzzi, estudiante de Historia. A continuación, presentaremos la resolución del primer parcial de Problemática Educativa 2020. En las imágenes que estamos viendo ahora, podemos observar algunos elementos típicos de la escuela que forman parte del sistema educativo, como la presencia de un docente frente a un grupo de estudiantes, sentados alineados, mirando al pizarrón, levantando la mano y también parados en fila en un acto patrio. Sin embargo, podemos identificar diferencias entre la primera imagen en blanco y negro, correspondiente a la forma de enseñanza que planteaba Comenio, y las escuelas actuales que dan cuenta de avances tecnológicos como el uso de computadoras y nuevas perspectivas educativas, como las implementadas por la Escuela Sustentable de Mar Chiquita, reconociendo que la escuela es una construcción sociohistórica, pretendemos desnaturalizarla. A partir de las imágenes, evidenciamos cómo los sistemas educativos nacionales funcionan como un mecanismo que ensambla y articula multiplicidad de elementos producto de relaciones sociales dentro de un escenario político, económico, social y cultural. De esta manera, hablamos de la escuela como un dispositivo pedagógico moderno, categoría postulada por Foucault y rescatada por Grinberg y Levy y Pinot. En línea con estos autores, podemos decir que surgió en el siglo XIX a partir de la Revolución Industrial, francesa y tecnológica, con una función social, disciplinar la conducta de la infancia para que los niños se conviertan en buenos ciudadanos y trabajadores según los requerimientos de cada Estado-nación en democracia. La constitución de la categoría infancia, es decir, el reconocimiento de los niños como sujetos diferentes a los adultos, fue fundamental para el surgimiento de la escuela. Se los veía como personas incompletas a los que había que transmitir conocimientos para moldear su conducta en sociedad y en el mercado laboral, y a la vez se empezaron a reconocer sus derechos. El Estado, a través de las políticas públicas, interviene en la creación de los sistemas educativos nacionales y establece la obligatoriedad de la escuela como forma educativa hegemónica y masiva. Habiendo aclarado este concepto, podemos reconocer distintas visiones y propuestas sobre la escuela a través de la historia. Remontándonos al siglo XIX, Saviani ubica la escuela tradicional como la primera dentro de las teorías pedagógicas no críticas, es decir, que conciben a la educación como un instrumento de igualación social y de superación de la marginalidad. En esa época se buscaba que el alumno aprenda conocimientos impartidos por el docente y ordenados por un currículo prescripto. Carreño lo denomina magistrocentrismo, ya que el foco está puesto en el maestro visto como ejemplo de conducta. Y logocentrismo, porque los contenidos aparecen dispuestos y secuenciados según la estructura lógica de las disciplinas científicas, siguiendo una gradualidad. El método de enseñanza se da de forma simultánea, como planteó Comenio, para mantener el orden y el control, la vigilancia y la disciplina en una matriz eclesiástica, es decir, un espacio cerrado y totalizador mediante un uso específico del tiempo y el espacio. A fines del siglo XIX y principios del XX, surgió la Escuela Nueva como un movimiento de renovación pedagógica y reforma educativa, entendiendo al marginado ya no como el ignorante, sino como el rechazado. Es por esto que, recuperando las reflexiones de Rousseau, plantea una enseñanza intuitiva, basada en los aspectos psicológicos, es decir, en los sentimientos e intereses de cada niño, poniendo más atención a los métodos pedagógicos que a los contenidos cognitivos. Lo importante es aprender a aprender. Las esperanzas depositadas en esta reforma de la escuela resultaron frustradas, por lo que, a inicios y mediados del siglo XX, en la posguerra, surgió la escuela tecnicista, que, desde la teoría del capital humano, concibe la educación como inversión y no como un gasto, es decir, como un factor más de producción. Así, al igual que el trabajo fabril, el proceso pedagógico se vuelve objetivo y operacional, en busca de la racionalidad y la eficiencia. El alumno y el estudiante pasan a un segundo plano y lo importante ahora es aprender a hacer. En la segunda mitad del siglo XX, el incumplimiento por parte de los sistemas escolares de los objetivos propuestos generó un desencanto en torno a la educación como garante de la igualdad social.
y, por el contrario, las teorías crítico-reproductivistas comenzaron a plantearla como un factor de marginalidad y de reproducción de la discriminación social. Autores como Bourdieu y Passerón proponen que el sistema de enseñanza constituye una modalidad específica de violencia simbólica, entendida como la acción pedagógica que impone significaciones como legítimas cuando no lo son. La escuela reproduce la cultura hegemónica de las clases dominantes enmascarada a través de diferentes prácticas, presentándola como indiscutible. A su vez, la posibilidad del triunfo escolar proviene del capital cultural y lingüístico que el niño adquirió en su ambiente familiar. Así, se da un proceso de reproducción cultural que deriva en reproducción social de las desigualdades y la marginación. Althusser incorpora una mirada sobre la escuela como aparato ideológico del Estado, que, junto con el aparato represor del Estado, reproducen la cultura dominante y ordenan la división del trabajo y las clases sociales, a través de la reproducción de las relaciones de producción. Por su parte, Baudelot y Stablet elaboraron la teoría de la escuela dualista, por la cual demuestran que, a pesar de su apariencia unitaria y unificadora, la escuela está dividida en dos como la sociedad capitalista, en la burguesía y el proletariado. Sin embargo, dichas teorías, según Saviani, se limitan a explicar el mecanismo de funcionamiento de la escuela, pero no contienen una propuesta pedagógica. Frente a esto, a finales del siglo XX surgen las teorías sociales críticas liberadoras y de la resistencia, y más adelante los estudios culturales y decoloniales, que adoptan una postura humanista y esperanzadora sobre la educación, siendo conscientes de las relaciones de poder dentro de la escuela, pero a su vez proponiendo prácticas emancipadoras y de enseñanza mutua. Esto implica romper con la tradicional relación entre educador y educando, basándose en lo que Freire denomina el método psicosocial, por el cual se lleva a cabo un trabajo activo sobre el grupo a educar, recurriendo al diálogo y promoviendo el pensamiento auténtico y crítico hacia la transformación social. A su vez, los estudios culturales y decoloniales permiten territorializar y contextualizar geohistórica y políticamente las pedagogías críticas latinoamericanas, al proponer un análisis alternativo postcolonial como respuesta a la dominación hegemónica eurocéntrica. Implica ir más allá de las pedagogías críticas y del protagonismo de las prácticas contrahegemónicas descritas por Giraud desde Norteamérica, apuntando a las necesidades de pedagogías que integran la acción social transformadora en la realidad latinoamericana. A continuación, presentaremos algunos referentes de las teorías mencionadas. Estos, según Louis Nott, han adoptado un método de heteroestructuración, es decir, que se aplica una acción externa sobre el alumno por parte de un otro que disciplina, condiciona o modela. O de autoestructuración, es decir, que el alumno tiene la capacidad de autoeducarse con el acompañamiento de un otro. Convenio y Durkheim, representativos de la escuela tradicional, se identifican con el método de heteroestructuración, mientras que Rousseau y Pestalozzi, desde una visión más romántica, son importantes antecedentes del método de autoestructuración, que luego revalorizan precursores de las pedagogías nuevas como Dewey, Montessori, Freinet y Vygotsky, desde la observación o la experiencia, de forma individual o colectiva. Por su parte, los autores de las teorías sociológicas reproductivistas, como dijimos, no propusieron métodos pedagógicos, pero es destacable la postura radical de Illich, quien defiende una desescolarización, convencido de que la escuela ha fracasado y que la tarea de la educación debe distribuirse entre otras instituciones culturales y actores generadores de conocimiento. Finalmente, desde una perspectiva crítica latinoamericana, podríamos alinear a Freire con el método de autoestructuración, pero orientado a la liberación auténtica del educador y el educando, mediante la enseñanza mutua. Y también a Giraud desde la crítica norteamericana, con un rol activo del docente, junto con sus estudiantes hacia prácticas contrahegemónicas que cuestionen el orden establecido. Los autores de estudios culturales y decoloniales también aportan en este sentido, concibiendo al profesor como cruzador de fronteras y promoviendo la función de la escuela y la cultura en la desnaturalización de miradas hegemónicas originadas en la colonia. Para concluir, nos parece pertinente citar a Freire en su obra La pedagogía de la autonomía, con la siguiente frase:
Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende a enseñar y quien aprende enseña al aprender. De esta manera, sostener la función docente no implica únicamente transmitir conocimiento, pedagogía tradicional, y garantizar el soporte pedagógico, pedagogía nueva, sino también recuperar los aspectos emocionales y afectivos y las interferencias subjetivas, que, para la pedagogía tecnicista, pone en riesgo la eficiencia. Pensar una educación inclusiva exige recuperar el lazo con los otros, habilitando y generando el espacio necesario para el desarrollo de relaciones emocionales, propiciando el diálogo y el intercambio, albergando las diferencias, conteniéndolas sin negarlas. Estos pequeños gestos construyen una educación de calidad y un vínculo fuerte y fluido que permite pensar nuevas formas de habitar los procesos de enseñanza más democráticas.